Bienvenidos a este episodio que será viral. Extorsiones, ejecuciones, levantones y ataques con drones son parte del día a día en Michoacán. Desde hace más de 2 décadas hemos visto diferentes intentos del gobierno mexicano por disminuir los índices de violencia en la entidad, pero lejos de ello, el crimen organizado se ha arraigado en cada rincón michoacano. Los crímenes de alcaldes, como sucedió de manera reciente con Carlos Manzo, son solo un rostro más del cáncer de inseguridad que flagela a los michoacanos. ¿Quiénes gobiernan realmente Michoacán? ¿Son los capos o son los políticos o ambos quizás en alianza? En fin, son preguntas que haremos a nuestros invitados. Hoy se encuentra con nosotros José Gil Olmos, periodista y escritor, autor del libro Batallas de Michoacán. José Gil, gracias, bienvenido. Al contrario, Juan, muchas gracias por la invitación. Gracias, con mucho gusto. También nos acompaña Gerardo Rodríguez Sánchez Lara, profesor del Departamento de Relaciones Internacionales y Ciencia Política de la Universidad de las Américas Puebla. Gracias, Gerardo. Encantado, saludos, Juan. Gracias. Bueno, pues les decía que esta plática va a estar muy interesante y sin duda será viral. Lo que vimos de manera reciente, José Gil, en Uruapan, híjole, de nueva cuenta nos simbra, por lo que conlleva no solo para el municipio, sino prácticamente para todo el país. Y eso nos lleva a hacernos la pregunta del millón, diría yo. Actualmente, ¿quiénes realmente gobiernan Michoacán, José Luis? José Gil, perdón, tú conoces muy bien el estado, tienes un libro, documentaste de cerca el tema de las autodefensas. Me gustaría iniciar con esto. ¿Qué cárteles son los que tienen mayor presencia en Michoacán? Mira, en tu introducción creo que fuiste muy atinado en decir que hay una colusión entre los grupos de crimen organizado y las autoridades. Y me refiero tanto a municipales, cabildos, pero también policía y militares que han estado involucrados en esta, pues en esta situación que me parece que tiene que ver con dos puntos específicos. Uno es territorio y el otro es gobernabilidad. Desde por lo menos 30 años aproximadamente, o quizá más, los distintos grupos del crimen organizado, primero fueron la familia Valencia en los años 90 del siglo pasado, después fueron los Zetas, a los Zetas los desplaza la familia michoacana, a la familia michoacana vienen los caballeros templarios, y luego viene toda esta estrategia de Peña Nieto de descabezar el grupo. De alguna manera se logra con las autodefensas, que fue un proyecto de Óscar Naranjo, este general colombiano que fue contratado por Peña Nieto como asesor en estrategia de seguridad nacional. Y después viene estos grupos que pues, son los cárteles unidos y el cártel de Jalisco Nueva Generación, que en realidad son michoacanos. O sea, el origen de este cártel es de Michoacán. La familia Valencia, que después de que huyen, digamos, de Michoacán, cuando llegan los Zetas, se refugian en Jalisco y ahí Nacho Coronel les da cobijo, ahí se reorganizan y llevan el título de el cártel de Jalisco Nueva Generación, pero en realidad son michoacanos en el origen. Entonces, yo creo, salvo la opinión que tenga el maestro Gerardo Rodríguez, creo que estamos ante un ejemplo muy claro, muy claro, de una colusión donde están tanto autoridades como crimen organizado, pero también me parece que una parte que tendríamos que criticar, que es una sociedad narca, una sociedad que ya participa en este gran negocio, que no solamente es la venta de narcotráfico, sino muchas otras cosas. Por supuesto. ¿Y qué decir del tema de los narcopolíticos? Gerardo Rodríguez Sánchez Lara, estoy pensando en lo que sucedió con Servando Gómez Martínez, la tuta, que nos puso en evidencia cómo se reunía con gobernadores en funciones, como fue con Jesús Reina, cómo se reunió, por ejemplo, con Fausto Vallejo, con Rodrigo Vallejo, el hijo del entonces gobernador Fausto Vallejo, y de los alcaldes, pues ya ni hablar, porque la lista es larga, José Gerardo. Así es, estimado Juan. No podemos entender la operación y el aumento de la presencia territorial de los cárteles
en Michoacán sin la colusión de los gobiernos municipales y el gobierno estatal o diferentes autoridades. Tú lo señalaste muy bien, recordamos todos el michoacanazo, la detención de decenas de alcaldes en Michoacán durante la gestión del presidente Felipe Calderón, y a los pocos meses fueron liberados porque no se hicieron bien las carpetas de investigación, aunque se tiene muy buena inteligencia militar, pues en ese entonces no se podía judicializar muchas de esas carpetas de investigación con información que se tenía del entonces CISEN y de inteligencia militar. Creo que otro de los dramas vinculados con el tema de narcopolítica, Juan, es la desconfianza entre autoridades de los tres órdenes de gobierno. Recordamos que Felipe Calderón no tenía absoluta confianza de Leonel Godoy, de su paisano, ¿no? Tampoco la existía entre las fuerzas federales y gobiernos municipales que se sabían que estaban cooptados por la delincuencia organizada, Juan. Híjole, muy complicado porque justo ese podría ser nuestro punto de referencia, el michoacanazo. Desde entonces se hablaba de toda esta colusión de los alcaldes y demás. José Gil Olmos, en este sentido, ¿cómo es actualmente la radiografía criminal en Michoacán? Es decir, no sé si está ubicado qué hace cada grupo, quiénes extorsionan, quiénes mutaron ahora a los narcolaboratorios, quiénes controlan, por ejemplo, el puerto de entrada de Lázaro Cárdenas, a donde llegan los precursores químicos de China con los que se fabrica el fentanilo. Mira, yo creo que todos los grupos le entran a todo. No están exclusivamente dedicados a una de las partes de esta gran empresa, porque así además se consideran una empresa donde tienen ramificaciones como tráfico de drogas, tráfico de gente, tráfico de minerales, de autos, armas, etcétera, etcétera. Tienen una verdadera ramificación y por eso les decimos crimen organizado, porque ellos sí se han organizado y además tienen pues unos contactos con más de 40 países. En fin, me parece que no se dedican a una sola cosa, sino que lo mismo extorsionan a aguacateros que a limoneros, lo mismo hacen negocios con las distintas autoridades. Mira, yo me acuerdo de Alfredo Castillo, se recordarán que fue el comisionado que mandó Enrique Peña Nieto. Al final, Castillo lo que hizo fue negociar con los chinos, con los precursores para las metanfetaminas, para las drogas sintéticas, y a cambio les entregaban minerales. O sea, yo vi entonces, en esa parte de Michoacán cómo es que salían camiones, pero de esos camiones de carga, pero que son enormes, enormes, donde iban conducidos por mexicanos, pero a un lado iban chinos y llevaban la tierra. Esa tierra realmente traía todo el mineral, lo subían al barco y en el transcurso o así para llegar a China, que es el país productor de acero más importante, pues iban haciendo toda esta elaboración y a cambio Alfredo Castillo pues recibía muchísimo dinero. De hecho, hoy en día me comentan que a Alfredo Castillo le quitaron la visa en Estados Unidos. Yo no dudo que lo estén investigando. Entonces, bien decía Gerardo y tú, Juan, ¿no? De cómo es que gente como Fausto Vallejo, recordarás, Jesús Reina, que fue su coordinador de campaña, después fue el secretario de gobierno, Sí. fue detenido. ¿Por qué? Porque durante la campaña recibió, si no mal recuerdo, 300 millones de pesos de los Caballeros Templarios para la campaña de Fausto Vallejo. Y después el Gerber, que era Rodrigo Vallejo, era el jefe de la plaza de Morelia, de la capital. Entonces, estamos hablando de cómo es que los distintos grupos de crimen organizado, hoy el Cártel de Jalisco, o Cárteles Unidos con el Abuelo, o los Viagras, o en realidad están controlando territorio y gobierno en Michoacán. Estos personajes a los que haces referencia, José Gil, que fueron exhibidos en los videos, que las evidencias eran bastante claras, departiendo, tomando una chela ahí el hijo del gobernador con la tuta, en fin,
¿Cómo normalizamos ese asunto que parece que sucedió hace muchos años, pero los videos siguen en YouTube? Ahí, por si alguien tiene duda, puede ir a consultar cómo se daban este tipo de reuniones. En fin, Gerardo Rodríguez Sánchez Lara, nos decía José Gil de estas conexiones que hay con diferentes países y entiendo que eso les lleva, por ejemplo, a tener ahora sicarios, operadores de drones, que vienen de Centroamérica, vienen colombianos y demás, y es parte de lo que ahora está flagelando a la población en Michoacán, por ejemplo, el uso de estas pequeñas aeronaves para estar lanzando artefactos o para colocar minas, en fin, ¿qué piensas de esto, Gerardo? No, esto pues ha sido la excusa, por ejemplo, de Estados Unidos y de voces ya cada vez más fuertes en México, de distintos colores partidistas, que estamos viendo un tipo de guerra no convencional con actores que no están uniformados, que no son identificables, que son criminales que buscan el lucro económico de actividades ilegales. José hizo un magnífico retrato de la transnacionalización de estos cárteles locales en Michoacán, con cerca de 40 o más países con los que tienen operación, principalmente en el Pacífico latinoamericano, pero también con el Pacífico asiático, ¿no? No podemos entender la fuerza de los cárteles michoacanos y del cártel Jalisco Nueva Generación michoacano-jalisciense sin el tema del tráfico, por ejemplo, de minerales, precisamente, ¿no? Recordar también que una de las gotas que derramó el vaso pues fue el secuestro de un alto ejecutivo de ArcelorMittal, esta importante acerera india, que pues detonó la participación del gobierno federal. Hubo la amenaza de una transnacional, es decir, ya no podemos operar en Michoacán, ¿no? Entonces, efectivamente, no solamente es la extorsión a los productores agrícolas, aguacateros, limoneros, sino la parte mineral que José Gil la recordó. Híjole, pues sí, e insisto, esto pareciera que sucedió hace muchísimas décadas. No, este es del México reciente y está documentado en diferentes notas cómo las propias mineras pues han sido pues de los sectores en donde tienen que entrarle con este impuesto, narcoimpuesto para los gobiernos locales. En fin, José Gil Olmos, han matado a personajes como Hipólito Mora, de manera reciente a Bernardo Bravo, diferentes personajes que eran líderes que se integraron a las autodefensas y demás, y que parecía que estaba muy bien focalizado para quienes eran incómodos ellos. Pero en la actualidad, José Gil, ¿a quién le convenía, por así decirlo, matar a un personaje como Carlos Manzo? ¿A los políticos, a quienes gobiernan o al crimen organizado? Mira, creo que es claro y evidente, si tomamos en cuenta lo que inicialmente se propuso, esta colusión de autoridades y crimen organizado, pues el asesinato de este personaje pues beneficia precisamente a quien está controlando esta parte del territorio en Michoacán, que puede ser el Cártel de Jalisco Nueva Generación. Me parece que por ahí se encaminan las investigaciones. Pero dices muy bien que parecía el pasado muy remoto esto de lo que hablamos, pero mira, en 2013 hubo una caravana de limoneros el 10 de abril festejando lo de Emiliano Zapata. Pues ahí los caballeros templarios mataron a 14 personas. Y dos años después, en Apatzingán, parte de las autodefensas que le habían hecho el trabajo sucio a Alfredo Castillo estaban exigiendo que les pagaran. Era el G250, que realmente era parte también de los Viagras. Y cuando no les pagan, ellos toman el Palacio Municipal de Apatzingán y viene una masacre. Ahí llega la Policía Federal, y asesinan a 16, de los cuales hubo por lo menos 3 casos de ejecuciones. O sea, los mataron ahí, los ejecutaron. La serie de asesinatos que ha habido de manera colectiva y con esos personajes es muy larga.
Y esto corresponde a precisamente de cómo es que estos grupos se han entronizado, o sea, tomando el trono, ¿no? Sí, claro. Eran ellos realmente los reyes, ¿no? Las reinas, etcétera, etcétera. Y cómo es cómo es que gobiernan. Y un apunte solamente, es que no solamente forman parte de este control de territorio y de gobierno, sino que se meten incluso a la educación y se meten a la religión. ¿Te acuerdas? Nazario Moreno Ya se hizo, evangelizaba a su gente, ¿no? Prácticamente. y se hizo santo, era un santo vivo. Se hizo santo y andaba predicando en las ciudades, la gente le rezaba. Por eso me refería un poco inicialmente a que estamos hablando también de una sociedad narca que tiene una responsabilidad. Entonces, un poco es muy complicado y es muy rico hablar de lo que pasa en Michoacán, porque creo que es el ejemplo más claro de cómo es que el crimen organizado gobierna con autoridades Ujú. y cómo es que la impunidad y la corrupción son las que realmente están imperando en esta entidad. Totalmente. Ahora ha habido diferentes esfuerzos, ya decíamos desde el Michoacanazo, después el plan Michoacán 2.0, ahora viene creo que el 2.3, no sé, viene esta respuesta del gobierno federal después de lo que sucedió con Carlos Manso. Gerardo Rodríguez Sánchez Lara, ¿qué piensas de este plan Michoacán? Los 12 puntos que nos enlistaron y que nos dicen es la panacea. Con eso ahora sí se va a resolver el problema en Michoacán. Mira, primero creo que es un plan muy completo que atiende las diferentes aristas de todas las políticas públicas en materia de prevención, atención, seguridad, etcétera, investigación, justicia, etcétera. Es muy completo, incluye todas las ramas de una estrategia integral. Lo es en el papel, lo es en la planeación. Ujú. El tema va a ser la ejecución. A mí me preocupa mucho que no se rompan los pactos político-criminales. Ajá. Si esos pactos no se rompen, ¿no? La impunidad, como bien lo planteó José Gil, va a ser efímero este trabajo. La verdad es que se necesita mucha inteligencia. Totalmente, totalmente, porque la verdad yo en el papel lo veo igualito a los otros, ¿eh? Así es, así es. No hay mucha variación, en realidad es una estrategia ahí un poco militar, policíaca, social, ¿no? Meten dinero, pero mira, yo creo que si nos vamos otra vez al inicio y vemos esta colusión, si como parte de este plan de pacificación no se actúa en contra de autoridades, y me refiero a autoridades municipales, estatales y Ujú. federales, pero también a militares, porque los militares están ahí muy involucrados. Y si no se, como decimos en el medio periodístico, si no se ataca al corazón, que es el dinero, o sea, donde más duele es el dinero, Claro. ¿no? Y si además no se toma como, voy a tratar de explicarle muy rápido, si no se toma en cuenta que lo que pasa en Michoacán es parte de un fenómeno internacional, donde el crimen organizado tiene ramificaciones en tantos países y donde el más beneficiado es el mercado bursátil, ¿no? El financiero, Ujú. porque vamos a hacer un ejemplo, ¿no? Así muy, un poco invención. Si en Colombia sacan un kilo de cocaína, voy a inventar, ¿eh? Cuesta $1,000, ¿no? Ujú. Y va caminando y llega a Guatemala y ya vale 10, ¿no? 10,000. Llega a México ya vale 1,000,000. Y llega a Estados Unidos y vale 20 millones, ¿no? Entonces, el dinero realmente se está quedando ahí, en Estados Unidos. Entonces, todo el esfuerzo que se haga en Michoacán, pues puede resultar de una manera muy limitada, siempre y cuando no se ataquen las raíces más profundas de este problema. Sí, totalmente. Hemos platicado aquí en este espacio con integrantes del movimiento del sombrero que nos dicen, bueno, los 12 puntos pues suenan bien, pero mientras no se ataque realmente el tema de la corrupción y la colusión, y ellos dicen, están perfectamente ubicados los personajes, hay 100 denuncias que dejó Carlos Manso, prácticamente una lista de quienes están vinculados. Mientras no se ataque eso, pues no sé si vayan a funcionar estos 12 puntos, ¿no? ¿Me permite regresar tantito, Juan, al tema transnacional? Se nos olvida, ya lo empezó a apuntar Pepe, pero el tema también es Estados Unidos. No sé si recuerdes, muchas de las armas que venían hacia Michoacán
las traían literalmente los paisanos michoacanos que vivían allá para las autodefensas. Entonces, no solamente es el dinero, también son las armas que provienen de Estados Unidos, y ahí lo que se necesita también es mucho apoyo de las autoridades estadounidenses para evitar este trasiego de armas que se compran, sobre todo en los estados fronterizos, California, Texas, Arizona, Nuevo México. Pero regresando al tema que planteas, pues sí, es seguir el dinero, la ruta del dinero. Es el eslabón perdido, Juan, de la estrategia nacional y local contra la delincuencia organizada. Tenemos una unidad de inteligencia financiera raquítica en términos de analistas. Tienen menos de 80 analistas para la operación, para seguir el tráfico de lavado de dinero, para el narcotráfico, para la corrupción política. Entonces, creo que por ahí es donde se tiene que poner la mayor atención. Gracias, Gerardo. En este sentido, y regresando a la parte más cercana, ¿qué avisoran para Grecia Quirós, que ahora asume este asunto de la noche a la mañana en medio de la tragedia y que a la par que tendrá que atender el municipio, prácticamente la están perfilando ya hacia la gubernatura, está asumiendo el liderazgo que mantenía su esposo y demás, pero lo hace, por supuesto, en un clima totalmente hostil? ¿Qué piensas de esto, José Gil? Mira, yo creo que si seguimos la ruta que hasta ahorita estamos observando, puede ser la próxima gobernadora. Y hasta le conviene a Morena, ¿eh? O sea, Morena hasta le conviene perder Michoacán. O sea, ¿quién quiere una entidad de esa manera? O sea, con tantos problemas, ¿no? Quien llegue ahí va a tener conflictos, va a tener problemas. Quien llegue ahí no va a poder resolver de manera inmediata e inmediata, porque se trata de un proyecto, creo que a muy largo plazo, con una entidad, con una violencia fuerte, con el crimen organizado gobernando, con autoridades corrompidas, con una sociedad que está desestructurada, o sea, no, se ha roto la propia sociedad michoacana. Y entonces a Morena, yo creo, ¿no? Pensando mal, decimos en los periodistas, piensa mal y aceptarás, ¿no? Le conviene más perder Michoacán y dejárselo a esta señora y a ver quién más, ¿no? ¿Quién quiere hacerse cargo de esto? Pero aquí también la pregunta es, Gerardo, ¿qué es lo que le conviene a la sociedad, ¿no? A los michoacanos. Mira, Grecia está asumiendo un liderazgo frente al vacío de liderazgos de los partidos de oposición, ¿no? El PAN está asumido nada más en el liderazgo que tiene en Michoacán principalmente y en algunos municipios. El PRI está ya desdibujado de Michoacán. Entonces, la tesis de José me parece bastante interesante. Es una papa caliente, ¿no? Todos señalamos, ¿no? Los analistas que nos dedicamos a las dos cosas, seguridad y política, es que ya no hay excusa. Ya no hay excusa para que haya descoordinación política, lo que planteaba, que no había confianza entre presidente y gobernador o presidenta. Ahora son del mismo partido político. Entonces, no hay ya argumentos para una descoordinación o desconfianza. Aquí el tema es que si pesan sobre el actual gobernador y algunos alcaldes también de Morena acusaciones de vínculos con la delincuencia organizada, ¿qué va a hacer la Federación con esa información? ¿La va a judicializar con la Fiscalía General de la República o no? Ya vimos que ha habido casos terribles donde estas autoridades se burlan, se mofan de las investigaciones federales porque no llegan a buen puerto. Muchas gracias, Gerardo. Pues sí. Un apunte más a este respecto. Mira, creo que estamos observando en este momento lo que puede hacer esta señora Grecia, pero hacia el futuro la historia es totalmente distinta. Recuerdo muy bien cómo es que surgen las autodefensas como una posibilidad, no solamente en Michoacán, porque se planteó también la creación de un ejército nacional de autodefensas y lo presentaron en el Poliforum Siqueiros aquí en la Ciudad de México. Este personaje, José Manuel Migueles, que se le veía como una especie de Pancho Villa, Era un rockstar en ese momento ya, ¿no? Sí, como lo fue su comandante Marcos en su momento, ¿no? Pero con el tiempo, pues, o así que el tiempo nos pone en nuestro lugar. Entonces, hay que ver, yo creo que hay que ser cautos ahí con esa señora Grecia y sobre todo ver
si va a estar arropada no solamente por otro partido o otros partidos, sino por la propia sociedad, y me refiero a comerciantes, empresarios, gente que ha estado afectada durante décadas y que está harta de lo que está pasando en Michoacán. Sí, por supuesto, porque una cosa es todos los acuerdos políticos, todo este jaloneo que traen en las cúpulas, y otra cosa es lo que está viviendo la gente de a pie y quienes generan empleos, quienes siembran y cultivan aguacate, limón, que son los que llevan años tratando de sortear pues toda esta violencia y la manera en que el crimen va mutando y primero eran secuestros, luego extorsiones, en fin, el pan de todos los días, decíamos al inicio de este episodio. Pues estamos llegando al final de Será Viral. Me gustaría alguna idea para ir cerrando e incluso perfilarla en este sentido. Algo que a mí me llama muchísimo la atención es el tema de los menores que están siendo reclutados, no solo en Michoacán, prácticamente en todo el país. Muestra de ello es que quien mató a Carlos Manzo pues es un chavo menor de edad. ¿Cómo encontrar la forma de atacar las causas en este sentido en Michoacán, pero que pudiera llevarse pues, a nivel nacional? Gerardo. Mira, no, el fenómeno de jóvenes sicarios, adolescentes, niños, no es nuevo. Hay reportajes, investigaciones que datan desde hace 20 años. Entonces, si hace 20 años eran reclutados estos jóvenes adolescentes, los que siguen vivos, pues pueden tener están entre los 30 a 40 años. Esa es la base del estado de fuerza de las bandas criminales, ¿no? Han construido bases sociales, yo le he llamado la defensa social de la delincuencia organizada, que les ayuda a operar en territorios muy complicados, no solamente en las ciudades, sino sobre todo en las zonas rurales, estimado Juan. Muchas gracias, Gerardo. José Gil, ¿cómo combatir este asunto de los jóvenes que están siendo reclutados? Lo pregunto porque a partir del 2018 nos dijeron que con los apoyos sociales y las becas y demás prácticamente esto se acabaría. Pero yo digo, eso fue hace 7 años. Este joven, hablando de quien mató a Carlos Manzo, tenía 10 años. Pareciera que esto no ha funcionado, o cómo reforzarlo en ese sentido, José Gil. Mira, tratando de ser sintético, y voy a utilizar una frase que encontramos muchas veces en los lugares donde íbamos a hacer estas investigaciones. Decía, ¿no?, que los jóvenes preferían vivir, perdón, que los jóvenes preferían morir a los 20 años, pero con troca, arma, mujeres y dinero, porque no querían vivir como viejos a los 50 años sin empleo, enfermos, etcétera, etcétera. Esa metáfora, por así decirlo, que encontrábamos en muchos lugares, pues realmente nos muestra cómo ven el futuro del país. Si recordaremos el caso de Ponchis, ¿se acuerdan de Claro, Ponchis? Morelos. Un muchachito de 14 años, ¿no?, que ya estaba especializado en destarzar gente, hacer una serie de atropellas impresionantes. A donde uno va, siempre se encuentran estos ejemplos. Y lo que creo, ¿no?, es un análisis muy chato, por así decirlo, de mi parte, ¿no?, sociológico, pues es que estamos encontrando una generación que no se ve, que no tiene mucho futuro. De ahí vemos que un poco está viviendo la desolación, está viviendo esta falta de interés por lo que ocurre, y prefieren mejor tomar esta decisión que estudiar y ser académico, periodista o lo que sea, pues, ¿no? Claro. Pues antes, mira, yo tengo más de 30 años como reportero. Me acuerdo que en la generación de los 80s, 90s, 80s sobre todo, bueno, hasta 90s, muchos jóvenes decían, yo quiero un cambio del país, ¿no? O sea, había un ideal. Y si no encontraban la manera institucional, se iban a la guerrilla. ¿Y Hoy ahora? no es una posibilidad. O sea, si alguien quiere ser guerrillero, tiene que luchar primero contra los narcos y después contra los gobiernos, que son lo mismo, ¿no? Claro. Entonces, es difícil. O sea, creo que estamos frente a un verdadero problema, porque sabes que el bono demográfico se va a acabar. También es eso, ¿no? También, o sea, es que sí, es que hay que ir pensando a mediano plazo y sobre todo
la forma en que se pudiera contrarrestar este asunto de la llamada narcocultura. En fin, pues ahora sí, yo les agradezco a ambos. Llegamos al final de esta plática. No sin antes saber, me gustaría hacer esta dinámica muy práctica. ¿Cómo definirían en una sola palabra, iniciamos contigo, José Gil, cómo definirías en una sola palabra lo que está sucediendo en Michoacán relacionado con todo este asunto de la violencia y la inseguridad? Negligencia, me parece que es la palabra más correcta ahí. Negligencia. Muchas gracias. Gerardo Rodríguez Sánchez Lara, ¿cómo lo definirías igual en una sola palabra, por favor? Es una tragedia. Negligencia que genera que se esté viviendo esta tragedia ahí en Michoacán. Creo que por ahí podríamos poner la cabeza de esta nota, no sé si están de acuerdo, una negligencia que nos lleva a esta tragedia michoacana. En fin, pues yo les agradezco a ambos, muchísimas gracias a José Gil Olmos, periodista y escritor, autor del libro Batallas de Michoacán. Muchas gracias, Pepe. Gracias a ti, Juan. Igualmente, Gerardo, un gusto de conocerte. Gracias, por supuesto, también a Gerardo Rodríguez Sánchez Lara, profesor del Departamento de Relaciones Internacionales y Ciencia Política de la Universidad de las Américas, Puebla. Muchas gracias. Muchas gracias, Juan. Saludos, Pepe. Gracias. Un abrazo a ambos, pero sobre todo, gracias a ustedes por haber llegado al final de este episodio que sin duda será viral. ¿Qué les parece lo que sucede en Michoacán? Miren nada más, o sea, los Viagras, la nueva familia michoacana, el cártel de Tepalcatepec, los Blancos de Troya, cártel de los Reyes, Caballeros Templarios, cártel de Sinaloa, cártel de Santa Rosa de Lima y el cártel de Sinaloa, diagonal La Malliza, claro, que están ahora divididos. Son todos estos grupos los que finalmente tienen presencia en Michoacán. Imagínense cómo diablos va a poder la autoridad con todos ellos, o quizás tendrían la fuerza del Estado y la inteligencia, yo no sé si haga falta voluntad, porque a todos estos que les acabo de mencionar hay que sumarle los partidos políticos, porque muchas veces, por supuesto, que trabajan en perfecta coordinación, pero no a favor del pueblo, sino precisamente para hacer cosas malas. En fin, gracias por llegar al final de este episodio que sin duda será viral. Ojalá que puedan compartir el video y sobre todo también dejarnos algún comentario, pero sobre todo que nos acompañen en el próximo episodio. Yo soy Juan Rivas, pásenla bien por favor.